Exactamente igual que llegó, ha desaparecido. ¿Alguien ha visto últimamente el circulito ese multicolor de la Agenda 2030? ¿Se habla algo de eso? Todos esos personajes que de forma tan chulesca, tan prepotente, tan ufana, lucían en la solapa el sellito ese del circulillo multicolor. ¿Los han visto con ese circulito en la solapa, alguno de ellos? Desde el presidente de Estados Unidos al rey de España, hasta el último monaguillo. Sí, también a su santidad. ¿Ha desaparecido todo eso? Sí, ha desaparecido. ¿Y qué hay de los objetivos que se marcaba esa Agenda 2030? Esos objetivos que se iban a imponer sí o sí. Sí o sí, pues, y además lo aceptaba la disidencia. La disidencia ha presentado que es la gran creadora de dioses, y la disidencia, los disidentes de buena fe, entiendo, en la mayoría de los casos, pues han sido los que han creado esa aureola de omnipotencia de las élites que estaban detrás, ocultas, de esto, de la Agenda 2030. La Agenda 2030 que solamente se intentó imponer, o se la han tomado en serio aquí en Europa, los dirigentes, estos prepotentes, los del circulito en la solapa. El resto del mundo ni de coña, claro. Absolutamente todos los objetivos que marcaban, todos los objetivos que decían, os van a hacer esto, o nos avisaban, no solamente nos avisaban las disidentes, nos avisaban también estos grandes prebostes. Klaus Schwab, que salía ahí como una especie de portavoz de la nueva divinidad. Y decía, tendréis que ir en bicicleta. Vaya a poder solamente circular 15 minutos desde vuestra casa. Vamos a encerrar ahí en un simulacro de lo que eran las aldeas feudales, en las cuales los pobres siervos feudales no podían salir de su aldea sin permiso del señor feudal. Vaya a tener que comer grillos y gusanos. Hay que hacer la transición al coche eléctrico. El que tenga dinero bien, el que no, pues ya sabéis, bicicleta y tren o transporte público. Transporte público masificado como ese que se ve en la India, ¿verdad? Disfrutan de esa enorme población que es lo mejor para salir de la pobreza. Absolutamente todos los objetivos que se habían propuesto han fracasado. No es que se han venido abajo, que han fracasado. Ya todo el mundo se ha olvidado de eso. Y ante tamaño fracaso de este prepotente intento de instaurar una tiranía como no se ha conocido en Europa, y solo en Europa, en el mundo occidental blanco, para ser más exactos, desde la Segunda Guerra Mundial, pues no ha quedado nada. ¿No ha quedado nada? Sí, solo una cosa. Veréis, siguen desesperados por intentar imponer esa tiranía. Ese no reducido ya a una censura férrea de cualquier opinión en contra, de cualquier disidencia, de cualquier denuncia. Bueno, les quedan las redes sociales, es lo único que les queda por controlar, porque veréis, los medios de comunicación hace mucho tiempo que los tienen absolutamente controlados. Hace 20, 30, 40, 50 años ya existía eso, controlaban perfectamente los medios de comunicación. La gente en un 80% tomaba su decisión de a quién votaba guiándose por la televisión y los periódicos y la radio. Esto ya era así, es decir, la tecnología no ha venido a hacer nada nuevo. Al revés, Internet, las redes sociales, todo lo que nos ha permitido un nivel de libertad que antes no teníamos, porque la gente antes escuchaba la televisión y no podía hacer oír su voz de ningún sitio, simplemente escuchaba, eran receptores pasivos. Ahora no, ahora podemos hablar en las redes sociales. Por eso están locos por acabar con esa libertad en las redes sociales. Pero, ¿qué es lo que ha quedado de todo aquello? Bueno, pues de todo aquello ha quedado solamente la ruina económica. Veréis, cuando todo esto empezó hace unos añitos, dijeron, qué bien, vamos a hacer aquí un experimento social con ocasión de esta terrible pandemia, pues vamos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y meter en cintura a estos europeos y europeizados, que son gente muy levantisca, que es gente que está muy mal acostumbrada a ser librepensadora, a pensar por su cuenta, a disfrutar de una serie de derechos, todos encaminados a defender su libertad y su igualdad ante la ley. Y todo esto vamos a destruir porque esta gente, si no,
Entonces va a ser muy difícil llevarlos a la ruina, que acepten vivir como hace 200 años o como en la China de 1975, todo en bicicleta, uniformados y comiendo pan y un poco más de pan. Y alimentos muy sanos y muy saludables, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que sucedió? Pues con ocasión de esa terrible pandemia, y solo en Europa y el mundo europeizado, los blancos europeos y europeizados, no en Japón, ni en Corea del Sur, ni en Taiwán, ni siquiera en la misma China, que solamente confinó una provincia de Wuhan, y temporalmente el resto de China siguió funcionando, todos moviéndose, todos produciendo, todos trabajando, la economía no se destruyó. Bueno, solamente aquí, a través de ese regreso a la Edad Media terrible, en la que se encierra todo el mundo, nos impiden salir, en la que se vulneran los derechos humanos más fundamentales, más básicos, se vulneran así, porque así, sin más. Bueno, esto no había ocurrido ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ahora que lo pienso, los países occidentales tampoco, ni siquiera en Alemania, ¿eh? Allí había otra libertad. En la misma Alemania, sí. Bueno, pues de repente, en ese regreso a la Edad Media, lo que hacen es detener la economía, bloquear la economía. Un mes, otro mes, otro mes, otro mes. Una destrucción económica sin parangón, equivalente a lo que hubiera sido una guerra en Europa, de grandes proporciones. Tan equivalente a lo que hubiera sido una guerra económica de grandes proporciones, que ese jueguecito de estos caciquillos, de estos prepotentes, venidos a más, pues lo estamos pagando todavía. ¿Quién? Nosotros, europeos. Claro. ¿Lo estamos pagando cómo? Pues en forma de deuda y de inflación. Es decir, el dinero que nosotros ganamos trabajando 8 horas, pues de repente ese dinero vale menos y por lo tanto dejan de pagarnos cuando la proporción de lo que vale menos el dinero con relación a la hora. Hemos trabajado 8 horas, pero al final solamente tenemos un dinero con el que podemos comprar cosas equivalente a como si hubiéramos trabajado 6 horas solo. Y nos han robado 2 horas de trabajo. Aparte del 50% de nuestros ingresos que nos quitan con la fiscalidad. Ahora la quieren aumentar porque toda esta fiesta hay que pagarla. Pues la inflación lo que hace es esto. Y la deuda lo que hace es esclavizar a nosotros, a nuestro avatar en el futuro, y a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto es la deuda. Esto es el negocio financiero, esto es el negocio bancario. El negocio bancario significa que como no hay bastante gente aquí a la que sacar el dinero, pues entonces inventan y dicen, hombre, vamos a sacar el dinero a estos tipos, pero a su avatar en el futuro. Es decir, a este tipo, pero en el futuro, ahora le vamos a sacar el dinero, y en el futuro también, que se endeude. Y se endeude quiere decir que esclavice a su avatar futuro, y a su hijo y a sus nietos. Bien, pues en este proceso estamos. Esto es lo que ha quedado de todo ese festival. Esto es lo que ha quedado de toda esa agendita, de todos esos circulitos, de todo ese discurso solo en Europa Occidental aplicado, de destrucción de libertades y de destrucción económica sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial. Es como si hubiéramos pasado una guerra. No contentos con eso, se inicia una guerra en Europa. Después de tanto tiempo, otra vez empieza una guerra en Europa. La incitan, la provocan, la promueven, y ahí está la guerra otra vez en Europa. Y la guerra en Europa, ¿qué es lo que hace? Pues la guerra en Europa lo que hace es que entremos en economía de guerra. ¿Y economía de guerra quiere decir? Pues que con el enemigo, que es teóricamente Rusia, pues entonces no podemos comerciar, no podemos comprar su petróleo, su gas. Sí, comprando petróleo y gas a través de terceros, mucho más caro. Y se compra ahora el gas a Estados Unidos, que está haciendo fortuna con el gas más caro que se paga en Europa. Todo esto ya se sabe. El gran robo. Un tremendo robo. Esto es lo que nos ha quedado de del circulito ese multicolor, de toda la historieta. Todo lo demás no han podido imponerlo. Y esto es el único mensaje, el único dato que tenemos que retener en nuestra memoria ya. Porque veréis, la destrucción económica al llevar a Europa, especialmente a países como España, que está ahí otra vez en los vagones de cola, entre los más pobretones de los europeos, hemos vuelto ahí, hemos echado hacia atrás 70 años o 80 años. Pues este empobrecimiento generalizado en Europa, con la destrucción de su industria, la destrucción de su competitividad, la destrucción de su capacidad adquisitiva, de su Producto Interior Bruto en términos de renta per cápita, pues todo esto lo tenemos ya aquí.
Lo que están haciendo es intentando salir airosos de esto, de esta destrucción, que la gente no pueda protestar, que la gente no pueda hablar. De ahí todo el enorme esfuerzo que se está haciendo para controlar la opinión pública, para censurar, para al menos conseguir imponer uno de los objetivos que se marcaron, que era acabar con la libertad de información y con la libertad de pensamiento. Por supuesto, la invasión migratoria lo que hace es desplomar los salarios. En España los salarios se han desplomado, se le pagan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque entra gente a competir que está acostumbrada a vivir con 500 euros y por lo tanto, si les das 1000 euros, wow, felices, contentos, y además te votan si lo regularizas. Sin embargo, los europeos no, los españoles no. Venían acostumbrados, incluso muchos empezaron a trabajar, a ganar por encima de 1.600 euros, 1.500, 1.600 euros. Con una capacidad adquisitiva muy superior porque no había este proceso de inflación y por lo tanto 1.500, 1.600 euros eran 1.600 euros de verdad. Ahora 1.600 euros son 1.000 euros en realidad, nada más. Pues este proceso de invasión migratoria lo que hace es el que intentar destruir aún más la libertad, con el miedo y con la pobreza. La libertad y la capacidad de reaccionar de los europeos. En esto consiste todo. Esto es lo único que ha quedado de la Agenda 2030. La Agenda 2030 ha sido el gran fracaso, uno de los grandes fracasos de la era contemporánea. Es decir, si las potencias del eje fracasaron en la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas han fracasado ahora absolutamente en esta nueva guerra que ha sido la Agenda 2030. Porque esto es una guerra interna, una guerra civil, un golpe de Estado contra un proceso de libertades y de enriquecimiento, desarrollo tecnológico, social y científico que había durado 500 años, desde el Renacimiento hacia acá. ¿Vale? Pues esto nunca ha quedado. Pero vamos a quedarnos todos con que eso es lo único que ha quedado. Porque veréis, todo ese endiosamiento con el que salían pomposamente todos estos chulos, diciendo, comeré sí o sí el grillo. Te salía un monaguillo ahí de que no conocía a nadie, el secretario de no sé qué, o la experta no sé qué del foro de Davos, ha dicho que en fin, que para dentro de 3 o 4 años todo el mundo va en coche eléctrico y si no, no va. O va en tren o va en bicicleta. Todo esto no se ha cumplido. Las de 15 minutos tampoco. Nada, a repasar todos los objetivos. No se ha cumplido ninguno. Sigue de todas maneras la inercia en la disidencia y sigue la inercia en la disidencia sin enterarnos muy bien de cómo hay que luchar en una guerra y porque estúpidamente estamos dándole fuerza al enemigo, estamos blanqueando y salvando la cara del enemigo y su derrota. Nadie está hablando todos los días diciendo entre risas y carcajadas qué es lo que hay que hacer. ¿Dónde está vuestro circulito multicolor, muchachos? Porque acabo de decir unos pocos días la ONU, ante el tremendo fracaso de esa agenda, ante la derrota total de esa agenda, acaba de intentar hacer una huida hacia adelante, una patada al balón, para que nadie se entere nada, para ver si estos tontos no se enteran, y ya ha dicho, no, en realidad es la agenda, el pacto por el futuro 2045, ahora ya el 2045. Sigue todo igual, las mismas cosas, todo eso. Vamos a imponer una moneda central, una moneda digital de banca central, y entonces con eso os vamos a controlar y vais a tener que gastar el dinero. Todo eso no se ha conseguido nada de eso, no se ha hecho nada. Tenía que haberse hecho hace un año. Ya. El euro digital, todo esto, las pruebas, no se ha hecho nada. Y nada indica que se vaya a hacer para el 2045. Y nadie indica que se vaya a conseguir. ¿Sabéis por qué? Porque es que estos tipos no tienen tanto poder como le hemos asignado. Es que resulta que no hay ninguna élite satánica, en fin, demoníaca, una élite, otros la tienen tomada con los masones, con los Illuminati, en fin, con los sionistas, los judíos. No hay nada de eso. Todo el mundo va a lo suyo. Microsoft intenta ganar la partida empresarialmente a otro y donde puede aprovechar una cosa la aprovecha. Y claro, si le ofrece la posibilidad de que no haya competencia, de que le quiten la competencia, de poner mandar, de pagar y comprar políticos, de que los políticos establezcan un monopolio o un oligopolio como mucho, de las cuatro, pues encantados de la vida, claro.
Y favorecen eso, obviamente, a través de las empresas que tienen en medios de comunicación, de todas esas series, donde ponen películas, series, etcétera, etcétera, de todo. Esa gran empresa de comunicación, sí, lo hacen. ¿Pero eso qué significa? ¿Que hay una élite ahí maquinando y concertándolo todo? Nada. No había nada. Vuelvo a preguntar, ¿os habéis dado cuenta que desde hace unos meses, bastantes meses ya, no se habla ya nada de la Agenda 2030? Que nadie sale chuleándose, que nadie sale con el circulito, ¿verdad? ¿Recordáis que Soros se despidió por el foro? Que Klaus Schwab dijo me voy también, que vamos a quedarnos con esto. Y vamos a quedarnos con otra cosa muy importante. Veréis, incluso aunque todo esto fuera así, aunque esto se va a intentar, van a seguir intentando imponer esta tiranía en el mundo antes libre, solamente en el mundo occidental, en el resto del mundo, pues tienen las libertades que tienen, no hace falta recortarlas más y al revés, las irán ganando libertades conforme la sociedad avance económicamente y culturalmente, etcétera, etcétera, y esto es un proceso inevitable. En China, en la India, en Rusia, en Brasil, en todos sitios. ¿Qué es lo que sí van a intentar? Pues esto, imponer esta censura, imponer este control. Pero eso es lógico, siempre lo han intentado los políticos en cuanto se pierde esa máxima de que el gobierno no teme al pueblo, sino que es el pueblo el que teme al gobierno, pues ya está. En cuanto aceptemos otra vez esa dinámica de esta gente poderosa, nos van a hacer, quieren que hagamos esto, nos van a imponer. No han impuesto nada. Lo único es la ruina económica. Pero es que está hasta aquí. Es que destruyeron la economía. Es que de la ruina económica, pues lógicamente hay que salir pagando. Y tenemos que pagar nosotros, nos están robando para que paguemos. Quedando ellos completamente impunes. Lo único que se podría hacer aquí es meterlo a todos en la cárcel. Echarlo fuera, meterlo en la cárcel, pedirle cuentas de lo que han hecho, de esta destrucción económica sin parangón. Y además meterlo en la cárcel por la destrucción en derechos fundamentales, en libertades que conllevó esa situación. Vale, muy bien, pero pagar, tenemos que pagar nosotros. Porque es que no hay nadie más para pagar. La invasión migratoria se puede detener, pero una vez más hay que tenerla quitando a los líderes, a todos esos líderes políticos, empresariales, mediáticos, religiosos también, que son todos, que no solamente el cabeza visible de la Iglesia Católica, son todos los obispos, todos están callados, todos les parece muy bien y todos entienden que, hombre, que la migración está ilegal, que hay que acogerlo a todos porque esto es lo que dice el catecismo y porque esto es lo que dice. Y los de izquierdas coinciden también con toda esta gente. No importa que aquí la clase obrera, la clase media para abajo, sea la gran sacrificada en todo este proceso y esté arruinándose y cada vez viviendo peor, con menos renta disponible y que hemos regresado hace 70 años. En aquella fecha más o menos, cuando Franco empezaba a sacar España de la miseria, con el enorme trabajo de nuestros padres y nuestros abuelos, con el enorme sacrificio de nuestros padres y nuestros abuelos, que veían una oportunidad y la aprovecharon. Sí, es que esto es así. Uy, había mucha migración, claro, ahora salen todos los meses 40.000 personas de España. 40.000. Lo estáis oyendo bien. 40.000. 40.000, y de esos 40.000, mayoritariamente jóvenes, y de esos jóvenes mayoritariamente con formación, con algún grado de formación, sabiendo hacer bastante más que la O con un canuto. Y se los rifan en Europa. Se lo están rifando en Europa. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Pues algo muy importante. No hacer el tonto, no seguir trabajando para el enemigo. El enemigo interno, son nuestros tiranos, son nuestros traidores que están ahí. No endiosarlos, señalarlos y además otra cosa muy interesante. Decía antes que si se hubieran cumplido algunos de estos objetivos, pues, bueno, tú puedes tener a la gente confinada 7, 8 meses, 9 meses, ya no más. Porque si no, después de eso empieza la gente a sublevarse. Sobre todo cuando ven que estamos hablando de una enfermedad que ya había ido pasando, los efectos, de una enfermedad que en cualquier caso tiene una letalidad como la de la gripe. Esto lo dice la OMS, no lo digo yo, no son los datos médicos oficiales. De la misma manera que la ONU hablaba de esas sustancias, de esos productos que había que utilizar para luchar contra la enfermedad, como candidatos a vacunas. Eso era exactamente lo que decía la OMS. Y que su uso estaba permitido solo por la emergencia.
un uso de emergencia que cuando pasó la emergencia, pues ya teóricamente debería de no permitirse porque no estaban contrastadas según todos los cánones médicos y científicos que imponía la OMS para poder aprobar el uso de una determinada sustancia, de un determinado medicamento. Pero es que hay algo muy importante que no nos pierde de vista. Todo fue y todo va a seguir siendo voluntario. Parecerá que no. Hombre, la ruina económica... No, la ruina económica es que ruina económica. Eso ya no depende de que nosotros queramos decir, yo no quiero arruinarme. No, hombre, no. Pero todo lo demás es absolutamente voluntario. Veréis, siguen aquí trabajando, ellos metiendo sus globitos sonda, siguen cacareando, hablando, ahora ya lo han puesto al 2045, pero uno sigue intentando para mantener a una gran parte de la población europea, europeizada. En el resto del mundo no hacen caso a ninguna de estas estupideces. Pero aquí, para seguir teniendo a la mayor parte de la población, al menos a todos los que puedan tenerlo ahí, bueno, pues, adormecidos, entontecidos, manipulados, pues siguen hablando de historietas, de que bueno, que van a hacer un control como lo de las monedas digitales que iban a ponerse ya el euro digital hace un año por esta fecha. Pues ni ha aparecido, ni se le espera, y no hay viso de que se vayan a poner. Pues entonces lo que están haciendo es que, bueno, te salen de repente haciendo una especie de amago. Y un amago que rápidamente se hace con ese amago y lo amplifica con el grande altavoz, la disidencia. Es que no vamos a escarmentar. Y entonces pide a todo el mundo a decir, cuidado, porque ya hay un banco por ahí, no sé dónde, salió un banco, que resulta que te va a ir diciendo tu huella de carbono en los gastos que haces. Entonces te va a ir diciendo que ya has comprado demasiada carne, que tu huella de carbono es tanto, que has comprado demasiada gasolina, demasiado gasoil. Y esto es, dice la disidencia, decimos todos, pensamos todos, o piensan muchos que todavía siguen con esa inercia del superpoder en la sombra, de la élite, del non omnipotente, del que se sienta a la derecha del padre, y siguen diciendo, bueno, esto es el primer ensayo para imponerlo poco a poco. Los bancos irán haciendo esto, irán imponiendo a todo el mundo, y entonces cuando te pases ya en tu cuenta corriente, tu dinero, que lo tienes en el banco, en un banco privado, cuando te pases ya de esto y has comido mucha carne, te va a decir el banco, uy, no puedo comprar más carne. Bueno, lo mismo que decían, va a tener que comprarte un coche eléctrico. Veréis, resulta que es que cuando te dicen eso, la gente se queda muy asustada diciendo, ¿qué podemos hacer? Lo que ya sucedió. Hay una empresa por ahí que se llama Disney, que está al borde de la ruina porque se dedicó a hacer en su serie, en su película, en todo lo que venía, se empezó a seguir fielmente, en vanguardia casi, todos los preceptos, los nuevos preceptos de la nueva moralidad, del nuevo puritanismo, de la nueva Inquisición, de la Agenda 2030. Entonces se ha ido arruinando. ¿Por qué? Porque es que hay una cosa muy sencilla, y es que las cosas hay que hacerlas voluntarias. Es decir, tú tomas un medicamento, te pones un medicamento, te dejas que te inyecten un medicamento, si tú quieres, y si no, no. Es que si no, no te dejo ir a la discoteca, no te dejo trabajar, es que si no, te voy a poner multas. Todo esto se dijo, todo se habló, no se cumplió nada, porque sabían que no podían. Es que la gente de repente ha empezado a borrarse de Disney. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la gente con su dinero hace lo que le da la gana. Tenemos ese poder, es voluntario todo. Tenemos muchos más recursos para resistir que en la Segunda Guerra Mundial los ciudadanos de todos los países. Es una situación de guerra terrible, terrorífica, sobre todo en Europa, que es la que ha sufrido siempre las grandes guerras. Europa, solo Europa, El resto de nuestros aliados, nuestros amigos han estado, bueno, sí, han mandado soldados, han mandado armamento, han mandado dinero, luego se han llevado dinero multiplicado por 100. Pero aquí los que han sufrido el pato han sido los europeos. Los de un lado, los de otro, los de un color, los de otro color. Hablando alemán, hablando inglés, hablando francés, hablando italiano, hablando español. Es que si tu banco, estás en un banco y de repente tu banco, lo digo por mí, hago una compra con la tarjeta, me llega una notificación del banco simplemente informativa. En principio, si esto no es que lo están haciendo así, pero luego lo van a imponer. Esto es para ir metiéndolo poco a poco. Por ahí, si mi banco me llega una de esas y me dice, su huella de carbono es tanto.
Ni siquiera hace falta que me diga, ha comprado usted demasiada carne para la que tenía que comprar y comer. No, simplemente que me diga, su huella de carbono es esta. Vale, pues yo recibo ese mensaje y cuando llega el momento, ese día o el día siguiente, me acerco al banco, le digo, mire usted, cierre usted todas las cuentas. Pero hombre, sí, cierre usted todas las cuentas. Me voy a otro banco. Sí, es lo que le ha pasado a Disney. ¿Y entonces qué pasa? Que cuando otros bancos estén viendo que pasa esto, van a decir, yo voy a hundirme yo. No, hombre. No. O esto lo imponéis políticos a todo el mundo por bemoles, cosa que no tienen bemoles los políticos porque no lo han tenido. Y mejor ocasión no han tenido que con esa terrible situación de esa terrible pandemia, ¿eh? Con todo el mundo controlado, con todo el mundo asustado, con todo el mundo a su merced. El mundo antes libre, los occidentales, europeos. El resto de la humanidad no ha hecho nada de eso. Vuelvo a repetir. Pero esos bancos dirán, pues, si lo imponéis vosotros políticos, bien, sí, pero si no, yo no lo voy a hacer, porque yo no me voy a arruinar. Mira, se está arruinando, se está yendo la gente del banco. Es que es lo que hay que hacer. Sí, así de sencillo. Y tenemos un poder inmenso. Mirad, el poder, el gran poder lo tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Y uy, somos como hormiguitas. No somos como hormiguitas. Y los que somos todavía de clase baja hasta clase media alta, la clase baja también, que tienen sus ingresos, tienen su dinero, tenemos un gran poder. Y el poder es nuestro dinero. Porque ¿quién tiene el dinero? Nosotros en el bolsillo. Es verdad que la inflación nos lo está quitando todo eso porque es que hubo unos canallas miserables que hundieron Europa como si hubiera pasado por una guerra de grandes proporciones. Entonces nos arruinaron. Había una destrucción económica, vuelvo a repetiros, como no ha habido en la Segunda Guerra Mundial. Se tengo que dar más vueltas. Si no hay que estar haciendo divagación económica, ser un gran economista, estar todo el día andando aquí vuelta, aquí. Os voy a contar por qué ha pasado. No, si esto ha pasado por eso. Porque se cerró toda la economía. Y aquí fue peor que si hubiera habido una guerra, de verdad, porque una guerra de verdad intentas que no se detenga la economía, que la fábrica siga funcionando, que todo siga funcionando. Y aquí todo se cerró. Eso fue el gran bloqueo, fue el gran golpe de Estado que pensaban hacer para acabar con nuestras libertades. Bueno, la secuela de eso es la destrucción económica, el empobrecimiento, esto ya lo tenemos encima. Pero en todo lo demás nosotros tenemos el poder. Es que hay que pensar así, es decir, cuando yo veo a alguien que se asusta mucho de que, uy, dentro de los bancos nos van a decir en qué podemos gastar el dinero. ¿Los bancos me van a decir a mí en qué puedo gastar el dinero? Ni de coña. Bueno, cuando venga el euro digital y quiten toda la moneda, ya inventaremos otra cosa. Sí, mira, la vida y la libertad se abren siempre paso. ¿Creéis que toda la gran delincuencia que no está controlada por los políticos, que son las grandes mafias, o dentro de los políticos hay grandes mafias, de crímenes organizados, mundiales, esto sí, o por lo menos nacionales, ¿creéis que esa delincuencia va a decir, bueno, pues aquí se acaba mi negocio, ya está, yo ya no gano más dinero, esto ya no puedo los capos de la... No, porque como está el euro digital y el dólar digital y ya me tienen controlado, yo ya no puedo blanquear nada, no puedo funcionar en negro, no puedo llegar a ninguna actividad, porque toda mi actividad va a estar perfectamente controlada por los capos del negocio político, que será el único negocio que quedará vivo, teóricamente. No ya el narcotráfico, el tráfico de armas, el blanqueo de capitales, la trata de blancas, todo eso va a desaparecer. El único negocio que va a quedar aquí, trincándonos a todo, va a ser el negocio político. ¿De verdad creéis que eso va a pasar? Ni de coña. Ni de coña, porque no tienen ese poder. Y porque hay más gente que tiene poder y que quiere que el juego siga. Y que exista la moneda, los billetitos, el cash, el efectivo, y que haya, y si no, se va a inventar un espacio de libertad, con monedas digitales propias, manejadas por blockchain, es decir, que no estén manejadas por los políticos, los bancos, el mercado negro, todo eso va a funcionar, ¿sí? Pero es que no van a ser capaces. Por tanto, vamos a dejarnos ya de tanto miedo, tanta historia, vamos a dejarnos ya de estar engrandeciendo y endiosando a personajillos que no son nadie, que salen y dicen, y no, todo el mundo se hace quieto corriendo, fulano tal, Klaus Schwab, Bill Gates ha dicho que... Pero usted... Después de que Bill Gates, Klaus Schwab, el otro y el de la moto dijeran tanto, pontificaran tanto, el Papa, el primero, tal, ¿qué ha sucedido? Nada. Recordad, la Agenda 2030 ha fracasado, ha sido un fracaso vergonzoso.
Han tenido que sacar rápidamente la jugadita del Pacto por el Futuro 2045. No, que esto no ha sido un fracaso, que todo sigue. No, que nadie piense que esto se detiene. No, se ha detenido todo. No es que no se ha detenido. Mejor aún, es que nunca se puso en marcha. No han podido ponerlo en marcha. Por tanto, excepto la pobreza, consecuencia de una guerra, como siempre han ocurrido guerras, que eso, después de una guerra, después de una gran destrucción, una catástrofe natural o artificial, pues siempre se produce un imprevisto, una destrucción económica, que es en lo que estamos. Punto final, no hay más. No hay más. Y nosotros seguimos teniendo un control sobre nuestra vida y una capacidad de incidir en esos capos, en esos poderes públicos que han hecho de lo público su negocio privado. Tenemos una capacidad de incidir enorme. Que no nos engañe nadie. No nos autoengañemos nosotros tampoco. No nos asustemos nosotros mismos. No estamos todo el día viendo y diciendo y dándole altavoz a lo que dicen 4 pelagatos que han fracasado, que son pelagatos. Las empresas de coches en Europa han dicho basta, y esto se ha acabado porque vamos a la ruina. Ya está, se ha acabado todos los plazos. Eso de en el 2035 ya no hay más coches de gasolina, gasoil. Eso ha acabado. Todo eso se ha acabado. Mejor dicho, esa palabrería se ha acabado porque en realidad nunca ha podido llegarlo a efectuar nunca. Tenemos una gran capacidad de incidir. Aunque seamos nosotros nada más y diga, bueno, pues yo soy nada más que un alfeñique. Bueno, tú un alfeñique, pero mira, si tú cuando tu banco empieza a tontear, decir tonterías estas, te vas del banco, y se van 10.000, que es muy fácil que se vayan. Fijaros lo que digo, nada más que 10.000. El banco dice, uy, ¿qué está pasando aquí? Por lo que le ha pasado a Disney, muchacho. Lo que le ha pasado a Netflix menos, pero también le ha pasado, y lo que le ha pasado menos aún que a Netflix y a Disney, a Amazon, a Prime Video. Ya se han dado cuenta que esto... ¿Y entonces qué sucede? Pues que de repente ocurre que llega esta empresa o llega el jefe de BlackRock y dice, me parece que no hemos pasado en todo esto de la cultura woke. Yo creo que hay que empezar a pensar en aquellos tipos que son los que tienen el dinero, que piensan de una manera y que no quieren todas estas historietas. Y llega Toyota y dice, bueno, esto se ha acabado ya. Nosotros no vamos a llegar a... Lo del coche eléctrico, eso nosotros no vamos a entrar en ese juego ni siquiera. Y además, yo creo que parece que lo acaba de decir Toyota. Creo que todo esto Toyota de LGTBI, como nuevo grupo de poder incorporado a esas élites poderosísimas, todo esto se ha acabado. No vamos a soltar dinero para eso. Nosotros tenemos ese poder. Y además tenemos el poder de aceptar o no aceptar, porque todo... Fijaros bien, todo ha sido voluntario. Si os dais cuenta, en el mundo occidental, en este mundo occidental que han destruido, económicamente, porque detuvieron la economía, porque hicieron un simulacro de gran guerra, y ahora hay otra guerra ahí, amenazando y presionando para que siga la inflación y para que... nosotros tenemos la capacidad para decir sí o no, y la hemos tenido siempre. Es voluntario todo. Es voluntario que tú, ante un banco que viene y te dice, uy, está comiendo usted mucha carne, su huella de carbono está siendo muy alta, ya se ha pasado usted de la huella de carbono que es razonable que tenga usted durante este mes. Si simplemente ese mensajito, aunque sea a título informativo, coges cuando te llega y te cambia y cierras las cuentas al banco, te vas a otro banco, no te lleguen mensajitos de estos de lo que tú tienes que hacer con tu dinero, que se lo has dejado a ellos gratis total. Porque el único dinero que tienen los bancos, excepto un 8% que son de recursos propios, esos son los grandes indigentes. Es el nuestro, es el de la gente. Los bancos no tienen un duro suyo propio. Los fondos de inversión no tienen un duro suyo propio. BlackRock, todos tan grandes, eso no tienen dinero. El dinero que le da a la gente, que le damos todos nosotros, cada uno de nosotros. Y así en todo. Si de repente en una cadena de televisión, porque yo no veo cadenas de televisión, las normales las veo, no veo nada absolutamente de hace al menos 3 años. Ya está, así de sencillo. Pierden cuota, bueno, sí, les dan dinero a los políticos, dinero que nos sacan de nuestros impuestos, se lo dan a ellos, porque todavía hay mucha gente que ve la televisión y que entonces dejan y ahí los pueden manejar y manipular, pero esto se está acabando, eso se está agotando. Y dentro de poco, pues el banco que quiera funcionar, la cadena esta de vídeo y de series online que quiera funcionar, las cadenas de medios de difusión normales y corrientes que quieran funcionar, la empresa que quiera funcionar, tendrá que contar con nuestro dinero.
los capos de las bandas políticas que quieran funcionar tendrán que contar con nuestro voto. Y eso cada vez se le está haciendo más difícil. ¿Verdad que sí? Porque están fracasando. Porque la Agenda 2030 ha fracasado. Por eso, a pesar de su discurso que vienen los que os van a encerrar y van a suspender vuestros derechos fundamentales, y fuisteis vosotros. Fuisteis vosotros los que lo hicisteis, muchachos. Pues vienen esos, los de la ultraderecha, pues resulta que la ultraderecha sigue creciendo, la ultraderecha entre comillas, claro. Y la abstención sigue creciendo mucho más y la gente le está retirando el voto. Y la gente, y nosotros, la gente somos nosotros, cada uno de nosotros, podemos retirar la cuenta a un banco determinado, podemos dejar de comprar en una cadena comercial determinada, podemos dejar de echar gasolina en una empresa petrolífera o de gasolina determinada, porque mandamos nosotros nuestro dinero. Y además, todo es voluntario. Tú vas a tener que decir sí a todas esas cosas que dicen que iban a imponer y que al final no han podido imponer. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente ha dicho no. O una minoría muy selecta de la gente ha dicho no. La Agenda 2030 ha fracasado. El Pacto por el Futuro, es decir, esta agenda nueva por el futuro en 2045 va a fracasar exactamente igual. Lo único que va a quedar son las secuelas de una terrible guerra y va a quedar ahora un enfrentamiento por ver quién sobrevive a esta nueva era que es el ciberlítico. ¿Quién sobrevive en términos económicos, pero también en términos físicos, en términos culturales, por supuesto, también? ¿Qué personas, qué pueblo y qué personas y qué naciones son las que entran ahí? Bueno, pues esto es lo que toda la vida ha ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Vale? Llega un nuevo mundo, se descubre un nuevo mundo y ahí pues hay unos que tienen más acceso a ese mundo, a la riqueza y el territorio de ese mundo, y otros no. Ya está, no hay más historia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer, ¿en qué sobrevivió la Segunda Guerra Mundial? O la Guerra Civil Española, o la Primera Guerra Mundial. Lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres. Lo mismo. Lo primero, todo no magnificar al enemigo. Lo segundo, no asustarnos. Lo tercero, poner el miedo a funcionar como un consejero frío. Nos dé la información exacta. Lo cuarto, plantear las cosas no en términos de problema, de imposibilidad, de inutilidad propia, de incapacidad, de indefensión. No, plantearlo en términos de, en esta situación, ¿qué oportunidades hay? Porque en todas las situaciones, hasta las más terribles, hay oportunidades. Bueno, pues yo voy a plantear no salir de este problema, sino en esta situación, que no la pienso ni la defino como un problema, no la pienso ni la defino como mala suerte, no la pienso ni la defino como algo malo, sino que a esta situación, con una característica determinada, pues voy a buscar las oportunidades que hay aquí y a intentar aprovechar esas oportunidades, las pocas o las muchas que haya. Voy a estar constantemente fijándome en las oportunidades y en otra cosa, en mis recursos, en mi poder, en mi fuerza. Evaluarla muy bien. No menospreciarnos y tirarnos por tierra nosotros mismos diciendo, ay, si yo soy una mierda, si yo, ¿dónde voy yo? Yo no voy. No, hombre, no. ¿Pero qué estás diciendo? Aunque sean tus 100 eurillos, esos 100 eurillos son tuyos y es tu capacidad. ¿Para qué? Para incidir en tu propia vida y en el destino de la comunidad en la que vives. Vamos a utilizar nuestro poder. Vamos a usarlo, todo lo que está en nuestra mano. Y vamos a utilizarlo, todo lo que está en nuestra mano, para poner piedras en el camino de esos tiranos y de esos ladrones, que es lo que siempre ha habido. Y para que no nos engañen, que no nos asusten y no nos hagan meternos corriendo en un corral que es una cárcel. En el corral estaréis seguros. ¿Veis? Vienen los lobos. No son lobos, son perros. No nos van a morder. De manera que vamos a mantener nuestra capacidad, nuestra libertad y nuestro entorno hasta donde podamos y lo que podamos. Bueno, con un sueldo disminuido a la mitad porque ha habido un desastre económico, bien, pero con un sueldo disminuido a la mitad. Vamos a mantener ese poder y esa libertad. Libertad en términos de que nosotros decidimos si sí o si no. Y donde alguien quiera venir a decirnos lo que tenemos que hacer, ese tipo se va fuera. Y encima nos lo vayamos a dar el dinero, nuestro dinero. Poco o mucho.
Es muy sencillo, ¿verdad? Bueno, pues fijaros con lo sencillo que es y sin embargo prácticamente nadie está contando triunfalmente que la Agenda 2030 ha sido derrotada. Yo os lo digo. Decirlo vosotros. Y que quien ha triunfado somos cada uno de nosotros, cada uno de los que sí estamos dispuestos a defendernos con todos los medios a nuestro alcance, con todo lo que depende de nosotros, y a no aceptar absolutamente nada que vaya en contra de nuestros intereses, de nuestra libertad, de nuestra felicidad.